Ya. Estamos acá nuevamente para dar finalización al programa. La verdad que está muy interesante hablar con Yuri, escritor de una novela que salió hace poco, El Perseguidor de la Luz. Así se llama la novela. Estábamos hablando de cosas muy... La verdad que se nos hizo corto el programa. Esa es la verdad. Faltaron muchas preguntas y nada, invitarlo nuevamente. Yuri, Aquí por ahí estoy. estás. Ahora Sí. sí. Bueno, terminemos la idea y veamos la Mira, última parte. yo puedo hablar 3 horas continuas. Ya después de la tercera hora necesito algo para beber. Si no, no. No, no, la verdad que es muy interesante hablar contigo. Eh, Nada, pues siempre aprender, es bueno aprender de otras personas, así que espero, voy a leer el libro, sí, la novela, la voy a leer. Sí, te lo vamos a enviar en papel. Si ahora un poco complicado con esto de Sí, la pandemia y la editorial estuvo funcionando a medias, iba a salir el libro, después no salió, ya, entró bien. la cuarentena y la verdad, claro, como ya había partido la periodista que hace la promoción con el tema, no de la editorial dijeron, bueno, si a alguien le interesa leerla ya, envíala en PDF, pero te vamos a llegar una en papel, no te preocupes. Mm. Mira, había una pregunta que te agradezco mucho lo que me acabas de decir, así que lo vamos a ir estar leyendo. Hay una pregunta que me quedó en la grabación anterior. A todo esto, la grabación anterior va a quedar subida, si la ¿Ya? quieres ver y todo el tema. Muchas gracias. Eh, Hay una pregunta que decía, ¿qué opinión te da Sábato, un escritor? Mira, Sábato es un gran escritor, pero a Sábato le tenemos una cuenta, bueno, eh, que cuando él fue también, sí, me gusta su trabajo, El Túnel es una gran novela, una novela oscura, pero él también después fue alguien que escribió un poco sobre los derechos humanos en Argentina, fue cierto promotor, pero en plena época, en la dictadura, una vez se le pidió un favor para ayudar a un escritor que estaba detenido y torturado, y como que se hizo el loco. ¿Ah? Mm, O sea, de hecho tenía ya. una reunión con un militar importante, con un general, y no habló, no habló, no abogó por el escritor que finalmente es un desaparecido, que, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre, pero uno de los dos grandes importantes escritores, me voy a acordar enseguida, pero la memoria es así con los años. Sí. Entonces, sí, le tengo mucho aprecio como escritor, todo, pero bueno, esa cuenta ha sido difícil de saldar. No Mm. es muy conocido, tampoco muy público, pero gente que estuvo muy cercana a Mira, él me contó. mira, yo por ejemplo, yo he ido a exposiciones por la escuela que trabajo de poetas, tanto de Neruda, el antipoeta Nicanor Parra, por ejemplo, que se tenían una lucha de ego entre los dos. ¿Pasa lo mismo en la escritura? Sí, mira, igual es un mito eso de que el ego del escritor es como un lugar común también, porque por ejemplo un gran cirujano también es un tipo que tiene un tremendo ego, o un gran arquitecto le ponen su nombre a las obras, una placa a Mm, la entrada. No sé, probablemente cualquiera persona que desarrolle un trabajo así creativo le interese que su trabajo se conozca, pero creo que no. A mí los grandes escritores que he conocido, que he tenido la suerte de conocer algunos, son los tipos más sencillos que hay, ¿eh? Y de hecho, mientras más grande, más sencillo y más simpático y más humor tienen, en general. Hay algunos pocos que son graves también, pero en general, y en la vida yo siempre desconfío de la gente muy grave, pero ya el humor para mí es una buena carta de presentación para cualquier persona, más en un escritor. sí. Entonces, claro, el ego eh, se requiere bastante voluntad, digamos, lo vamos a nombrar de otra manera, como para creer que lo que uno está escribiendo tiene valor para alguien más. Y estar 4 o 5 años escribiendo un libro. Hay grandes novelas que demoraron 12 años en escribirse. Entonces, hay que tener cierta fuerza interior o voluntad como para pensar que eso tiene algún valor, pero en general eh, yo no le llamaría ego. Ya. Ahora sí hay algunos escritores que se endiosan con esto de las luces y las cámaras, pero como en todo oficio, Mm, pues, les gusta aparecer claro. y después, antes de mí no existió nada y yo soy el verdadero punto de inflexión de la literatura. Esos tipos normalmente no tiene mucha gracia verlos.
Porque, por ejemplo, cuando yo fui a la exposición a la exposición hace 2 años atrás, con un curso, no recuerdo si fui quinto o sexto, fuimos a una exposición de Nicanor Parra, en Cartagena, que tiene Ya, un museo allá en Cartagena. Y allá nos contaban, pues, el guía de la muestra nos contaba que en su tiempo Nicanor Parra tenía una gran lucha con Pablo Neruda en el sentido de quién era el mejor en su tiempo. claro. Y había algunos escritos, otros temas que había una pequeña Tenían, rencilla, pero tenían profesional. su, sí, tenían su rencilla. Yo creo que es una cosa más importada también, que es como un juego que tenían esos tres grandes poetas que tenían como para jugar ahí, y ambos, o sea, los tres para mí son tremendos poetas, son, Mm. ¿verdad? Pasó algo extraño con la. Mira, me acabo de acordar, Rodolfo Walsh, por eso andaba, es el escritor argentino que fue desaparecido y Sábado no quiso saldar, que es un tremendo escritor. Eh, pero bueno, ya de eso podemos hablar después. Sí, Pero los poetas, digamos, pasó algo raro, decía, con la poesía en el siglo XX, que la poesía que se escribió acá entre Chile y Perú probablemente fue lo mejor de la lengua hispana del siglo. ¿Ah? Hay muchos autores, y eso no lo digo yo, grandes analistas de la poesía que consideran que quizás el mejor libro del siglo XX en poesía fue Residencia en la Tierra de Neruda, y a mí me parece un libro formidable, digamos. sí, ya. Entonces, esa gran cantidad de buenos poetas que tuvimos, los que tú nombraste, más un montón de otros más, de Roca, Neruda, Huidobro, ¿no es cierto? Esos grandes, y Parra, fueron un hito muy importante. Entonces, claro, se peleaban un poco por los medios o por cierta animadversión, pero también hay datos de que se querían, digamos, que se admiraban, y que Mm. esa no fue más un juego medio impostado. Claro. No, hoy día seguramente se pelearían por Facebook un rato, pero no sería más. Sí. Ahora, Mira, los poetas en general son más beligerantes, sobre todo cuando toman vino, pero en cambio los narradores somos más centrados, así sí. un poco más cuerdos. Mira, para ir ya finalizando, eh, solamente 2 preguntas. La primera es, ¿tuviste algún obstáculo en tu novela, en el Eh, proceso? sí, mucho, claro, mucho, porque en algún momento uno tiene un par de líneas escritas, un par de ideas inconexas, escribes algo hoy día y al día siguiente lo lees y es una basura. Entonces, claro, los obstáculos son permanentes, pero la literatura entera es así, ¿no? Ahí siempre me preguntan o conversamos cuando hablamos del oficio, y mucha gente dice, oye, me gustaría ser escritor, ¿cómo lo hago? Y uno lo primero que tiene que decirles es, no, dedícate a otra cosa. No, no sé, Mm. muchos escritores, ¿no? Un oficio de mierda, no, a otra cosa. Pero si aún así el impulso es más fuerte y el tipo quiere, claro, tienes que ponerlo a leer, como te decía, 8 o 10 años, y a ponerlo a sangrar. Hemingway decía eso, escribir no es tan complejo, uno tiene que sentarse frente a la máquina de escribir y sangrar. Claro, cuesta. Sí. Ahora Hemingway también mentía porque Hemingway escribía parado, no escribía sentado. Se paraba Escribía parado, sí. y paraba y tiraba las hojas, tiraba, escribía, después juntaba la ruma de hojas y ordenaba algo así, era como una posesión. Muy a lo Hemingway, ¿no? Él era así, sobrevivió a dos caídas de avión, es increíble. Un tipo duro como eran los escritores de antes. Ahora se han ido hablando. Bien, bien. Mira, ahora te voy a hacer la última una pregunta, o sea, que necesito que haz cuenta como que estás vendiendo tu novela, que la vendas en un fragmento muy breve, ¿ya? Y la otra, finalizando, es un mensaje a los estudiantes para que de una u otra forma se orienten un poquito en la lectura, se motiven, como lo has hecho tú, desde tu experiencia. Sí, bueno, la novela ya la hemos presentado, digamos, uno le gustaría que este trabajo, la literatura es un gran ejercicio de amistad, ¿cierto? Entonces, uno escribe algo y te voy a contar un par de
cosas que me pasaron. Esta novela tuvo una edición en México anteriormente, el año pasado. Yo estuve en México, la presentamos, y me traje una maleta con hartas ejemplares de la novela. Entonces la leyeron algunos autores, lectores mexicanos y también algunos chilenos que repartí la novela, algunos amigos y otra gente conocida. Entonces yo recibí 2 cartas extensas de algunos, de hecho un escritor, perdón, un lector chileno me escribió una carta escrita a lápiz, de como 10 páginas escritas así con letra chica, de cómo lo había tocado la novela. Entonces, eso es el mayor pago como escritor, que alguien le haya, lo que tú trabajaste de tantos años, con tanto esfuerzo, que a alguien Claro, más le interese y le importe, eso es la literatura. Para mí, más allá. Muchos lectores de los que uno te leen, jamás los vas a conocer. Yo he publicado ya 3 libros en México, en Bolivia, en España, en antología he estado en muchos países, en Argentina, un montón de partes. Entonces, hay gente que uno jamás va a conocer, pero más allá de eso, como te digo, es un ejercicio de amistad y uno intenta que lo que uno escribe sea legible y a alguien más le parezca eh, leíble, que es un poco lo que yo claro. busco en los libros. ¿Ah? Busco muchos libros que por lo menos me interese continuar con la lectura, llegar al final. Ese es como el gran... Eh, y como digo, por lo menos eso es lo que yo intento. Hay mucha gente que obviamente, como todo el mundo, puede no gustarle la novela, pero hay otra gente que le gustará y si quieren intentarlo, bueno, ahí está el libro. Y lo Bien. otro que me preguntaba respecto a los jóvenes, De los estudiantes, ¿cómo motivarlos al tema de la desconfío, lectura? Según tu experiencia. sí, yo desconfío en generar un poco la cosa moralizante, porque a los jóvenes siempre les decimos, los jóvenes no leen, pero ¿y qué pasa con los adultos? Los adultos en general no leen, no estamos predicando con el ejemplo. Y está claro para los que somos padres o hemos visto tenemos sobrinos, que en realidad uno tiene que predicar o enseñar con el ejemplo. Porque si uno a los niños les dice, tal cosa, y tú haces lo contrario, toman el lenguaje equivocado. Y la lectura es lo mismo. ¿No? Y además, a los jóvenes y a los niños, a los jóvenes, yo les tengo un profundo respeto y aprecio. ¿No? Ellos son incluso los que iniciaron el despertar en este país, con el gran salto que hicieron en el metro, que debía tener una estatua, como ya se ha propuesto, con la evasión, y nos abrieron a todos los ojos, porque nosotros veníamos lamentando, reclamando para callado, maldiciendo, incluso ya Claro. tanta miseria, y ellos le cambiaron la cara a este país, hicieron una revolución histórica que todavía no ha terminado, que nos queda mucho todavía por cambiar, Por supuesto. Sí. pero que ellos lo iniciaron. Entonces yo a los jóvenes les diría, lean por gusto, eh, busquen sus lecturas, leen los jóvenes, leen, yo me ha tocado, leen por ejemplo, sagas de vampiros, sagas fantasías, siguen. Entonces, simplemente les comentaría de otros autores, les podría sugerir otras lecturas y nada más. Mm. Como te insisto, no creo mucho en la moralidad de los jóvenes. Los jóvenes son mucho más morales que nosotros. Los viejos se empiezan a poner a relativizar todo. Los jóvenes creen todavía en muchas utopías, en la libertad, creen en poder cambiar el mundo. Y puta, los viejos empezamos a ponernos como escépticos de ciertas cosas. Entonces, yo me gusta aprender de los jóvenes. Cuando voy a conversar, me ha tocado muchas conversaciones entretenidas en escuelas, en colegios, con jóvenes, y la verdad que ha sido muy gratificante, sobre todo cuando logras, digamos, que se suelten, porque a veces están medio apretados por el profesor, por las clases. Tienen opiniones muy interesantes y eso, yo diría a los chicos, lean como lo que gusten leer y nada más. No les daría ningún otro consejo más. No se transformen en No, hijos de mierda, como no, espero muchas suceder gracias. a muchos jóvenes. ¿Eh? Hoy día hablamos, Sí, ya para cerrar, por ejemplo, de esa generación de los de Woodstock, a propósito de cómo han salido varios artículos, que eran los famosos hippies, que eran los jóvenes que creían en cambiar el mundo, que fue una cosa maravillosa que probablemente nunca más se va a dar. Bueno, esa es la misma generación que hoy día está en las grandes corporaciones que están desangrando el mundo. Entonces, ojalá hubieran, muchos seguramente lo mantuvieron, lo mantienen, pero ojalá
el espíritu de los jóvenes se mantenga. Juventud, divino tesoro, como decía Luca Prodan de los Sumos. Exactamente, sí, súper. Yo por lo menos te agradezco mucho. En mi caso, por ejemplo, hay dos libros que me marcaron mucho, que uno es de Ana Frank Sí, y el otro es de Frank Kafka, Metamorfosis. es increíble ese libro, sí. Entonces, bueno, yo el libro, esos dos libros los he leído muchas veces. Y el de Metamorfosis, yo he visto la obra de teatro y de una u otra forma se refleja mucho en lo que a veces los miedos, los temores que tenemos como jóvenes, desde lo que nos dicen las demás personas, el miedo no sé, por lo que hizo la persona en Metamorfosis, de encerrarse en su mundo y no salir más allá. Sí, pues hay Eh, mucha metáfora, es increíble, claro, eso de repente se transforma en un bicho de un día para otro. sí, Y claro, es potente. Bueno, Kafka es un escritor muy potente, muy regular también, ¿eh? Porque bueno, hay todo un mito respecto a que él dijo a su albacea, le dijo, oye, quema todo, digamos, encárgate tú, por favor. mm, Pero él podía haberlo quemado él mismo en realidad. Quizás le quiso decir, bueno, ve tú lo que haces, salvo. Y gran parte de la obra de Kafka es increíble. Hay algunas cosas que me parecen, a mí, yo he leído, por ejemplo, los cuentos completos de Kafka, ¿ya? y son muchos textos utilitarios, que son como, algunos son como microcuentos, hoy día lo que entraría a ser un microrelato, pero hay algunos cuentos no muy logrados que son trozos, claro, es de Kafka, se puede publicar cualquier cosa, Sí. pero lo fundamental de su obra, el castillo, el proceso, la metamorfosis, No, hay mucho. es soberbio, maravilloso. Sí, Claro, y qué sí, bueno que su buen amigo no quemó, no le hizo caso, como dice el mito de la verdad, y lo quemó todo, sí. porque lo pudimos leer. Sí, pucha, Yuri, de verdad, un honor, muchas gracias, podríamos conversar quizás 3, 4 horas, hay muchas cosas que podemos sacar y además yo aprender de ti, No, eh, maravilloso conversar contigo, un agrado. te dejo invitado para otro programa, podemos organizar algo, algún tema más, así que nada, pues, solamente darte las gracias por la buena onda, por la disposición y dejar el último mensaje para despedir el programa. Bueno, a los amigos que tuvieron la paciencia, el tiempo de conectarse un rato y hacer algunas preguntas, opinaron, muy agradecido. Eh, muchas gracias a ti por la invitación y cuando quieras podemos, para hablar de libros y literatura y algunas otras Deja cosas. deja todo el dato de la novela, todo el tema, lo dejas por ahí. Sí, está en internet, Dios Google hoy día encuentra de todo, ¿sí? Yo creo que ahí, o si alguien quiere también por Facebook me puede preguntar, me manda un mensaje. En general, siempre respondo. A veces, si estoy muy estresado o por pegas o cosas así, me demoro un rato, pero en general trato de responder, digo, la información que puedan solicitar. Claro, eso. Bueno, un abrazo para todos, cuídense, justamente aprovechen de leer, como dice Hugo Carrillo ahí, durante esta cuarentena. Y porque ahora se viene la etapa más dura, ¿no? Con tanta notición nos hemos olvidado un poco Sí, que estamos partiendo en la etapa dura en todas partes y eso es inevitable, no hay superhombres en ningún lado, ni en México, ni en Brasil, ni en ninguna parte, por lo tanto va a llegar la etapa complicada y es ahora donde hay que empezar a cuidarse y bueno, nos vemos, esperamos sí. al otro Y mira, lado de disculpa que te interrumpa, Yuri, lo que adelante. dice Hugo Carrillo Mardones, lo quiero complementar solamente con apagar un poquito la tele, Sí, vivir el momento que estamos pasando, cuidarnos y tomar un libro y leer. sí. Olvidarnos un poquito de lo que está pasando Se y puede tomar en vivir, cuenta, se sí, y puede tomar vivir en cuenta que, ¿cómo? se puede vivir sin tele, es una contaminación. Yo la eliminé de mi vida hace mucho rato y Sí, no tengo pero tele, no veo tele. por lo mismo decir, hacer cuenta que tenemos el virus, nada más que eso, hacer cuenta que tenemos el virus, cuidarnos, si tenemos que salir, que salga uno, con todos los resguardos necesarios, Claro, y volver rápido y todo el tema, pero leer y hacer cosas en la casa, pero apagar la tele, nada más que eso. pues. Así que darte las gracias, Yuri, un abrazo a la distancia Gracias a ti, Eduardo. y Un saludo grande para todos los amigos que estuvieron escuchando y nos vemos en cualquier rato. chao, Yuri, abrazo, cuídate, Chao. chao.
acá estamos despidiendo un nuevo capítulo de Adoctrinado. Hoy día tuvimos a Yuri Soria Galvarro, de una novela que se llama El perseguidor de la luz. Así que muy feliz, terminando un nuevo capítulo. Duró un poquito más de una hora, pero podríamos seguir quizás 2 o 3. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles con un nuevo invitado acá en Adoctrinado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hugo Carrillo Mardones, Memes a veces, guión bajo Tacus, Mauricio Guitarrista, Memes, todo. Muchas gracias por todo. Ahí, si quieren agregar Adoctrinado, lo pueden hacer. Gracias. Próximo miércoles a las 8, un nuevo invitado. Adiós.